La utilidad es ingreso menos costo, entonces la función de costos me la está dando aquí. Entonces necesito forzosamente la de ingreso, por eso me está pidiendo primero el ingreso y luego la utilidad. La función de ingresos, entonces sería, sabemos que ingreso es precio por cantidad. Y me están dando como función de demanda esta, que es un precio. Entonces, este precio yo lo tengo que multiplicar por la cantidad por Q. Yo no sé cuál es la cantidad, solamente multiplico por Q. Entonces, mi función de ingreso sería esta de aquí por Q. ¿Sí? Esta la tengo que multiplicar por Q, quedándome 600Q menos 0.5 Q cuadrada. Si multiplico esta por Q y esta por Q, pues me da Q cuadrada. Ahora, ya que tengo la función de ingresos, ahora sí ya tengo la utilidad. Ya nada más tengo que a esta restarle toda esta. Recuerden que cuando restan toda esta, este menos de la resta les va a afectar todos los signos del costo. Y esa sería la función de utilidad. Entonces ya tendrían una función de ingreso, tendrían la función de costos que nos están dando. La función de ingresos es esta que se sacó, es nuestra función de ingreso. Tenemos nuestra función de costos y el ejercicio A es determinar la función de utilidad. Entonces ya tendrían las tres funciones: ingreso, costo y utilidad. Después el inciso B nos pide las funciones de ingreso, costo y utilidad marginales. Es decir, tengo que derivar el ingreso, tengo que derivar el costo y tengo que derivar la utilidad. Y esas serían las marginales. En la utilidad, simplifiquen todo lo que se deba de simplificar. Porque vamos a tener aquí Q cuadrada, tenemos Q, y acá también tenemos Q cuadrada y tenemos Q. Entonces hay que simplificar nuestras funciones. Entonces ya ahí, derivando ingreso, costo y utilidad, voy a tener ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal. Y el inciso C me pide calcular el costo marginal cuando se producen 2.500 unidades, igual el ingreso marginal, igual la utilidad marginal. ¿Sí? Entonces yo tengo que derivar estas funciones, sustituir y dar la interpretación. Vamos a hacer uno que es el único que... Vamos a hacer el más sencillo, que es el ingreso. Sí, no porque los demás sean más difíciles, ¿no? Pues aquí la derivada es esto por 3 me da aquí un 6. Aquí voy a tener un 6 y Q cuadrada. Aquí 2 por 3 me da 6. Aquí voy a tener Q. Aquí me va a dar 400. La derivada de Q es 1. Entonces me queda el 400. La derivada de la constante es 0. Entonces, como ven, también está sencillo. Pero vamos a derivar, por ejemplo, el ingreso. El ingreso marginal, si yo tomo el ingreso marginal, sería 600 menos Q. ¿Sí? 2 por 0.5 me da 1. Y Q cuadrada, bueno, la derivada aquí me quedaría el Q. El 2 ya bajó multiplicando. Entonces, este es el ingreso marginal y lo tengo que evaluar cuando Q vale 2.500. Entonces, sustituyo 600 menos 2.500, me da 1.900 negativos. Sí, 600 menos 2.500, 1.900, sí. Y entonces aquí me pide calcular, pero siempre que tengo esto donde tengo que calcular derivadas, hay que darle una pequeña interpretación. Aquí nada más se espera una reducción de 1.900 en los ingresos si yo estoy produciendo ahorita 2.500 y quiero aumentar mi producción, al menos una unidad. Si yo aumentara mi producción una unidad a 2.501, yo esperaría una reducción de los ingresos de $1.900. Y la función está en dólares. Esa sería la interpretación nada más del ingreso marginal. Ustedes tienen que hacerlo tanto del costo marginal como de la utilidad marginal. Pero es simplemente nada más derivar. ¿Sí? Entonces primero calculamos la función de ingresos, que es muy sencilla. Nada más multiplicamos por Q, la demanda. Aquí tengo el ingreso, la utilidad resto ingreso menos costo, esto menos esto.
tengo cuidado con el signo negativo que afecta a todos los términos del costo. Y ya para finalizar, solamente tengo que derivar el costo, derivar el ingreso y derivar la utilidad. Sustituir en el 2500 e interpretar. Aquí Q, la cantidad demandada está directa, entonces tengo que sustituir directamente en el 2500. Si la Q estuviera en millares, recuerden ahí sería en 2.5. Hay que tener cuidado en eso. No sé si queda clara cualquier duda de esto o tienen todavía algo de este ejercicio. Solo una duda en el ejercicio número 2. Ok. En la parte que dice del límite, me gustaría saber qué tenemos que hacer ahí, profe. Ok. Está bien sencillo. Es en efecto calcular el límite. Pero sobre todo es interpretar qué es el límite de este. Dice, el costo de un producto me está aquí dando el costo. Me pide determinar la función de costo promedio. Sabemos que el costo promedio es dividir entre la cantidad. Entonces el costo promedio, pues fácilmente pueden ver que es 120 más 5000 entre X, que dividen este entre X, o todo entre X es lo mismo, pero los divido por separados para cancelar la X de la primera. Entonces ya tengo el costo promedio. Obviamente ustedes tienen que sacar el costo marginal promedio, entonces hay que derivar esta función. Pero la duda está en el inciso B, en el límite. Sí, profe. Sí, pero chequen que es el límite del costo promedio. Entonces yo tengo que calcular el límite cuando X tiende a infinito. El límite cuando X tiende a infinito de esta cosa. Entonces aquí es un límite sencillo. Recuerden que si yo evalúo cuando X tiende a infinito, yo tengo en una constante directamente, como aquí no hay donde sustituir la X, pues no se sustituye nada. En este segundo tengo que sustituir la X acá, sería abajo, sería 5000 entre infinito, y 5000 entre infinito, que bueno, quién sabe qué significa eso, pero es 5000 entre un número infinitamente grande, va a tender a 0. Entonces esto de aquí va a ser 0. Entonces me queda como límite 120. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el 120? Chequen que siempre que dividan entre X, si el costo es de este tipo, es una forma lineal. Cuando el costo es una forma lineal, cuando costo tiene forma lineal, siempre ese límite va a ser igual al número que acompaña a la X. Porque siempre todo lo demás nos va a dar 0. Recuerdan que aquí hay unos costos variables, costos fijos. ¿Me recuerdan ustedes cómo se forma esta función de costos? Si me dan, por ejemplo, que una gelatina, hacer gelatinas cuesta 5 pesos cada gelatina y tengo que obtener tengo un costo diario de salario, por ejemplo, del que vende de las gelatinas, es un costo fijo. La luz del refrigerador para hacer las gelatinas, y eso, que me cueste 100 pesos. ¿Cómo construyo yo mi función de costos? Los costos totales. ¿Alguien me puede decir cómo se construye el costo total? Con estos datos, que son los simples. Cada gelatina me cuesta 5 pesos y tengo costos fijos de 100. ¿Cuál sería mi función de costos? Sería 5x más 100. 5x más 100. Este costo se le llama costo unitario, o sea, costo por unidad, costo unitario. Entonces, mi función de costos es costo unitario, esa es una U, es costo unitario por cantidad más
costo fijo. Entonces, siempre que yo vaya a determinar el límite cuando x tiende a infinito del costo promedio, siempre me va a dar el costo unitario. ¿Cuánto me cuesta cada unidad? Entonces, eso es lo que me está pidiendo el inciso B, calcular este límite. ¿Y qué significa? Que cuando yo produzco mucho, los costos, el costo promedio, perdón, cuando yo produzco mucho, el costo promedio se acerca más al costo unitario. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo gelatinas y produzco solo una gelatina, yo tengo que, mi costo es 5 de la gelatina y los 100. Es decir, mi costo total fue de 105. Cada gelatina en realidad me está costando 105. Si yo produjera solo una gelatina, esa gelatina me está costando 105. Y si yo quisiera obtener utilidades de esto, pues tendría que vender mi gelatina arriba de 105 pesos. ¿Qué pasa si en vez de producir una gelatina, produzco 2 gelatinas? Si mi producción fuera de 2 gelatinas, mi costo total ahora sería de 110. ¿Sí? De los 100 fijos y las 2 gelatinas. Pero ahora, si yo lo reparto entre las 2 gelatinas, cada gelatina me está costando 55 pesos. ¿Sí? Entonces, ahora mi gelatina costó menos. Si cada gelatina en realidad me está costando menos. Si yo produjera 10 gelatinas, si mi producción ahora fuera de 10 gelatinas, yo tendría aquí 50 de producir las gelatinas y 100 fijos. Es decir, yo tendría un costo total de 150. Entonces, cada gelatina me está costando, como son 10 ahora, me está costando 15. Es decir, si yo quisiera utilidades, tendría que vender mis gelatinas arriba de 15 para poderle ganar algo. Y entonces, entre yo más produzco, cada vez la gelatina me está costando menos. Si yo produjera 100 gelatinas, entonces yo tendría 500 de producir las gelatinas y 100 fijos. Es decir, me estaría costando 600. Entonces cada gelatina me estaría costando, costo unitario o costo promedio, cada gelatina me costaría 6 pesos. Entonces aquí ya es más factible, y si yo las vendo a 7, pues ya le estoy sacando utilidad. Pero esto tiene un límite. Esto tiene un límite. Nunca las gelatinas me van a poder costar menos de lo que me cuesta el costo unitario. Si yo produjera 1000 gelatinas o 10,000 gelatinas, o sea, me voy a muchísimas gelatinas. Si yo produjera 10,000, entonces aquí yo tendría 50,000 más 100 serían 50,100. Y si yo lo divido entre las 10,000, resulta que cada gelatina me estaría costando 5.01. Si yo lo divido aquí, está entre 10,000, el punto iría de este lado. Y entonces es lo que me está tratando de decir el inciso B. Calcula el límite, pues el límite es igual a 120. ¿Qué significa esto? Que el costo promedio por gelatina, cuando yo produzco mucho, no puede bajar del costo unitario. El costo de cada gelatina. Perdón, aquí el costo de cada cosa, de esto de 120. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de decir esto. Y es algo que ustedes deben considerar si en algún momento ustedes quieren tener un negocio, quieren tener una empresa. Estas funciones son súper, pero súper importantes. Poder determinar mis costos unitarios, mis costos fijos. A partir de los datos, porque muchas veces uno cuando tiene una empresa no podemos determinar exactamente cuáles son los costos. Entonces lo que tienen que hacer es, por ejemplo, si tienen una taquería, ¿cuál es el costo, por ejemplo, de cebolla que lleva cada taco?
o el costo de cilantro que lleva cada taco. Son cosas muy difíciles de determinar. Entonces lo que se hace es, ustedes tienen una producción fija. Lo que sí pueden determinar son los costos fijos. Por ejemplo, luz, renta, salario, impuestos, las licencias que tengan que sacar, todos son costos fijos. Ya una vez que determinan los costos fijos, analizan distintos niveles de producción. Por ejemplo, digan, el día lunes vendí tantos tacos, el día martes vendí tantos tacos, el día miércoles vendí tantos tacos. Entonces, sabiendo de las diferencias que hay con los tacos, los costos fijos sí saben lo que puede hacerse diario. Les digo, porque pueden dividir la renta entre todos los días, pueden dividir la luz entre todos los días, pueden determinar esto. Pueden determinar, entre más producen, a qué se está acercando el costo promedio. Dividen los costos de un día entre el número de tacos que vendieron, el costo de un día entre el número de tacos que vendieron. Y así eso les va a terminar dando el costo unitario. Y así ustedes podrán saber exactamente cuánto cuesta producir cada taco. Y si cada taco al producirlo le está costando 8 pesos, entonces venderlo en 15 pesos les da una buena utilidad. Pero sí es súper importante que todos sus costos, que aquí ustedes estén contemplando en verdad todos sus costos. Un error que cometemos mucho los mexicanos cuando queremos tener una empresa es que el salario o lo que se queda el dueño del negocio es lo que sobra. Y no, el dueño del negocio tiene que ponerse una especie de salario. O sea, un costo fijo, algo que todos los meses tiene que estar. Por ejemplo, que el dueño de la taquería diga, yo mes con mes quiero quedarme con 5,000 pesos. Entonces esos 5,000 pesos los debe de agregar al costo fijo, para así poder tener la certeza de que no va a tener pérdidas durante un mes. ¿Sí? O sea, saber que decir, no, pues ya teniendo todos mis costos, resulta que cada taco me sale en 14 pesos, entonces el dueño de esa taquería puede decir, no tengo ningún problema con vender los tacos en 14 pesos. No necesito sacarle ganancia, puedo estar en el punto de equilibrio, sabiendo que yo ya estoy cubriendo lo que me quiero quedar mes con mes. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Les digo, los mexicanos tenemos la mala costumbre de que si quieren tener un negocio se quedan con lo que sobra. Y no, es tú lo que quieras tener cada mes lo tienes que agregar como un costo fijo. Lo que sobra ya es una utilidad, y una utilidad ustedes la pueden reinvertir. De hecho, si ustedes tienen un negocio y se meten o que sea obligatorio hacer declaraciones fiscales, las declaraciones fiscales se hacen sobre la utilidad. Entonces es muy importante que esa utilidad sea pequeña, para que les cobren de impuestos algo pequeño. Es decir, meter muchos costos en inversiones, en materiales, en hacer crecer su negocio. ¿Y cómo hacen eso? Metiéndolo en esta parte, en los costos fijos. ¿Sí? Para tener poca utilidad. O sea, no es necesario tener mucha ganancia. Si ustedes ponen su sueldo, ponen todos sus gastos, ponen todo en los costos fijos, no es necesario tener grandes ganancias, porque ya están cubiertos sus costos. ¿Vale? Bueno, ok, parece que no. Creo que no, profe. Sí. Bueno, vamos a ver el siguiente tema. Los demás son muy parecidos. Solamente es derivar y sustituir. Entonces ahorita todavía es derivamos, sustituimos e interpretamos. Pero viene ahora sí que el tema importante de esta, que son los máximos y mínimos. Hay dos tipos de máximos y mínimos. Los primeros son los locales, que son estos primeros que estamos viendo, máximos y mínimos locales, y los otros son los máximos y mínimos globales. En realidad los dos se trabajan igual. La única diferencia es a qué está haciendo referencia. Un máximo es porque es el valor más
más grande de la función. Y le vamos a llamar mínimo pues, al valor más pequeño de una función. En los casos de los máximos y mínimos locales, vamos a decir que son locales porque la función, si yo la graficara, tendría forma como de montañita. Yo no sé qué distancia hay aquí. Aquí podría haber aquí, no sé, de 100, 500 unidades. O podría ser aquí de 1 unidad y 2 unidades. O sea, puede ser muy grande o puede ser muy pequeño el intervalo. O podría ser aquí estar en miles y ser 10.000 y 20.000. Aquí lo que me importa es este punto. Mi función va subiendo. Hasta llegar a un tope máximo que se alcanza en la cima de esta montañita y después comienza a bajar. Nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, es decir, es la pendiente de estas rayitas rojas. Bueno, resulta que si yo quisiera el punto más alto donde ya no crece mi función y antes de que empiece a bajar, yo tendría una derivada que va positiva. Recuerden que es la pendiente de la recta tangente, entonces yo tengo una pendiente positiva. El punto más alto va a ser una pendiente completamente horizontal, es decir, una pendiente cero, y cuando empiece a bajar, mi pendiente va a empezar a ser negativa. Entonces, para yo encontrar este punto máximo, yo tengo que encontrar aquel valor donde mi derivada es cero. Donde la derivada es cero, yo tengo esta posibilidad de estar con la función completamente acostada. Lo mismo va a suceder si estoy ante un mínimo. Un mínimo local, pues va a ser una función que va a estar como una cazuelita. Va a ir bajando ahora pendientes negativas. Va a llegar un momento en que la pendiente es cero y después va a comenzar a subir. Entonces, para yo tener un mínimo, el mínimo local se va a alcanzar cuando la pendiente también sea cero, en el punto más bajo. Entonces, el punto más importante para analizar es aquel donde mi derivada sea cero. Los puntos donde la derivada es cero se les llaman puntos críticos. Entonces, esto de máximos y mínimos locales tiene que ver con analizar los puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo una función. O sea, lo primerito tengo que tener la función que yo quiero optimizar, máximo o mínimo. Y lo que tengo que hacer primero es derivar. Derivo igual a cero y resuelvo mi ecuación para encontrar estos puntos. ¿Qué valor tengo aquí o qué valor tengo acá? Entonces, eso es lo que tengo que hacer después. Entonces, primero derivo, igualo a cero y resuelvo esta ecuación igualada a cero para encontrar estos puntos X que se llaman puntos críticos. Ya que tengo mis puntos críticos, ahora yo tengo que decidir si ese punto crítico es un máximo, es un mínimo, o también existe la posibilidad que no sea ninguno de los dos. Por ejemplo, yo podría tener funciones que pueden ir creciendo y que de este lado parece que llegan a un punto máximo, pero que por el lado derecho pareciera que llegan a un punto mínimo. También hay funciones así, por ejemplo la función x cúbica, ahorita le bajo tantito, es un ejemplo que aparece. Estos puntos se llaman puntos silla. Silla. O sea, ni es máximo ni es mínimo, nada más como que la función iba creciendo muy rápido y descansó. Después de descansar, otra vez le sigue creciendo, otra vez cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces, estos puntos silla también pueden aparecer. Estos en economía no nos interesan. A nosotros solamente nos van a interesar máximos y mínimos. Entonces, lo que es el análisis de las funciones de optimización, hallar máximos y mínimos, va a ser derivar, igualar a cero, resolver la ecuación para tener puntos críticos y después clasificar esos puntos críticos en máximos, mínimos y puntos sillas, pero les digo, esos no nos van a interesar. Aquí nos pone el ejemplo de x cúbica. Estos puntos también existen puntos que no son máximos ni mínimos, pero estos para nosotros no nos sirven de nada.
Viene acá un ejemplo, vamos a verlo en la pizarra. Vamos a calcular los máximos y mínimos locales de esta función. Entonces, siempre los pasos van a ser los mismos. Paso 0 es tener la función. Bueno, aquí ya no la están dando. Pero siempre, si no nos la están dando, lo primerito que tenemos que hacer es encontrar la función que me están pidiendo optimizar. Esto es parecido a lo que hacíamos con el método simplex, nada más que esto ya es directamente sobre funciones algebraicas. El método simplex, si se acuerdan del semestre pasado, ese era únicamente con funciones lineales. Teníamos que tener restricciones lineales, todo lineal. En el caso de de estas funciones, de hecho a esto de análisis de máximos y mínimos en general se le llama programación matemática. Lo otro se llamaba programación lineal, y un método para resolver problemas de programación lineal era el método simplex. En este caso, programación matemática, hay métodos para optimizar máximos y mínimos, para encontrar máximos y mínimos. Uno de ellos es de las derivadas. Hay otro que es, por ejemplo, para funciones de dos variables con restricciones, que se le llama multiplicadores de Lagrange y cosas así, que también vamos a ver en este semestre. Pero entonces, el primer paso es tener la función. Si no tienen la función, de nada sirve saber hacer todo lo demás. Entonces, es el paso 0. Paso 1, derivar. ¿Sí? Entonces, derivamos la función. ¿Alguien me ayuda con la derivada? Está bien facilita. Pero para que no se duerma, ¿alguien me ayuda? Es 3x cuadrada. Ajá. No, sí. ¿Sí? Más 4x menos 7. Menos 7. Muchísimas gracias. Es nomás para que no se duerman. Entonces, primer paso siempre, derivar. Segundo paso, igualar a 0 y resolver. Entonces, tomo esta derivada, 3x cuadrada más 4x menos 7, igualo a 0 y resuelvo la ecuación. Bueno, hay que identificar siempre qué tipo de función es esta para saber cómo resolverlo. Hay muchas formas de resolver ecuaciones. En este caso yo tengo una función cuadrática. Entonces yo puedo utilizar el método de la fórmula general. ¿Sí? Cuando tienen una función cuadrática, pues, fórmula general, rápido lo resuelve. Podemos factorizar, también es otro método. Nada más que factorizar estas cosas a veces es un poquito más complicado. En el libro viene con el método de factorización. Vamos a hacerlo nosotros con la fórmula general. La fórmula general es pues acá en la calculadora. Fórmula general. Entonces, recuerden, este es A, este es B, este es C. La fórmula general es que los valores de X se obtienen con menos B más menos raíz de B cuadrada menos 4AC, todo dividido entre 2A. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a poner en la calculadora. El 3 lo guardo en A. El 4, Shift, guardar en B. Y el menos 7, cuando es negativo sí necesito borrar la pantalla. Menos 7, Shift, guardar en C. Y escribo la fórmula general. Menos B más la raíz de B cuadrada menos 4AC dividido entre 2A. Damos igual, me dice que es 1. Entonces, una solución es 1. Y la otra solución solamente cambio el más por un menos. Entonces, borro el más, pongo un menos. Menos 7 tercios. X2 menos 7 tercios. Y ya, tengo mis dos puntos críticos. Menos 7 tercios es más o menos menos 2.3333, menos 2.3, y lo podemos ocupar. Entonces, primer paso, derivar. Segundo paso, igualar a 0 y resolver. Ya que tengo esto resuelto, estos son mis puntos críticos. Solamente tengo estos que son los críticos.
Ya después que veamos máximos y mínimos globales, solamente nos van a servir los puntos críticos que nos interesan, es decir, aquellos que queden en el intervalo que estamos buscando. Si algo está fuera del intervalo, pues ¿para qué perder tiempo en ellos? Sí, entonces tengo mis puntos críticos, nada más que como aquí no me están dando intervalo, pues yo tengo que analizar estos puntos críticos. Mi tercer paso va a ser clasificarlos. Bueno, vamos a borrarlo acá. Clasificar estos puntos críticos. ¿Qué serán estos puntos? Máximos, mínimos, puntosilla. Entonces, hay muchísimas formas de clasificarlos. Está, tal vez recuerden ustedes de la prepa, el método de la segunda derivada. También está el método de la primera derivada. El método de la primera derivada pues era lo que habíamos explicado, que si es un máximo, en puntos anteriores la derivada tiene que ser positiva, en el punto crítico la derivada tiene que ser 0 y en puntos posteriores la derivada tiene que ser negativa. Entonces yo paso aquí de positivo 0 a negativo. Y en el caso de un punto mínimo, aquí paso de negativo, aquí sería 0 y acá la pendiente sería positiva. Este es el método de la primera derivada. Tabulo en la derivada con puntos que estén antes y puntos que estén después y veo cómo cambian los signos de la derivada. Si pasa de positivo a negativo, entonces estoy ante un máximo. Si pasa de negativo a positivo, estoy ante un mínimo. El método de la segunda derivada lo que hace es sacar la segunda derivada de la función y analizar. Ese es más fácil porque directamente se sustituye solamente en los puntos críticos. No tengo que sustituir en 3 puntos. O sea, no es alrededor del punto crítico. Pero hay otro método que por lo regular, es el más utilizado para aplicaciones. No es el más utilizado para análisis de una función. Para el análisis de una función, lo mejor es la segunda derivada. Pero para aplicaciones, que son las que estamos nosotros viendo, es el método de la tabulación o el método de comparación. Entonces nosotros vamos a tabular. ¿Qué vamos a tabular? Yo tengo puntos críticos y tengo una función. Tengo 2 puntos críticos, entonces voy a hacer 2 análisis. Voy a tomar en el centro al punto crítico, que sería el 1. Tengo que tomar un número que esté antes del 1, no importa, que esté cerca del 1, eso sí. No importa qué número sea, podría ser el 0.5, podría ser el 0. O sea, yo podría hacer aquí 0 y 2 sin problema. Lo único que tengo que tener es que esté en medio. ¿Sí? No necesariamente a la mitad, sino nada más que esté ahí en el intervalo, que esté en medio. Yo puedo tomar 0 y 2, o puedo tomar 0.5 y 2, o puedo tomar 0.5 y 1.3, no importa. El chiste nada es que esté en medio. Y acá, menos 7 tercios, que dijimos que es menos 2.3. Periódico, menos 7 tercios. Un número que esté antes del menos 2 podría ser el menos 3. Y un número que esté después del menos 2, pues el menos 2.3 sería el menos 2. O sea, podemos tomar enteros porque son más fáciles de tabular. Lo importante es este punto. Y ahora lo que tengo que hacer es tabular estos puntos. Me voy a la calculadora y voy a tomar el 0. Algo importante es, se tiene que tabular, chequen aquí, es la función f, la original, ¿sí? No la derivada, sino la original, la que está en el paso 0. Entonces, evalúo x cúbica más 2x cuadrada menos 7x más 1. ¿Sí? Sustituyo, me da 1. Entonces aquí mi función me da 1. Sustituyo en el 1, y ahí me da menos 3. Sustituyo en el 2, y me da 3. Y lo mismo hago con el otro punto crítico. Sustituyo el menos 3, borro pantalla, menos 3, aquí vale 13.
Sustituyo el menos 2.3 o directamente el menos 7 tercios. Menos 7 entre 3. Menos 7 tercios. Y ahí vale 15.518. Lo dejamos 15.51 o 52 por el redondeo. Y en el menos 2. Borro pantalla, menos 2. Lo guardo en X. Era 15. ¿Sí? Entonces, ya tengo esto. Ahora, aquí los vamos a clasificar. Entonces, tabulo y lo que tengo que ver es comparar el punto crítico en sus valores de la función original. Es decir, comparo con estos. Comparo el menos 3 con el 1 y con el 3. El menos 3 es más chico. Entonces si el menos 3 es más chico, aquí estoy con un mínimo. Acá 15.52 es más grande que los otros valores. Entonces aquí estoy en un máximo. Sí, este es es muy sencillo este método. Este método no requiere así como que mucha ciencia, nada más saber tabular y comparar, pero se comparan los valores de la función, no los valores de acá del punto crítico. El punto crítico nada más es para determinarlo. Si tuviéramos algún caso, por ejemplo, que me saliera 1, 2, 3, es decir, que el de en medio ni es el más grande ni es el más chico, entonces estamos con un punto silla. ¿Sí? Entonces, si es más pequeño que los dos, es un mínimo. Si es más grande que los dos, es un máximo. Si queda en medio, pues es un punto silla. Entonces, así de sencillo se hace. La parte difícil es el paso 2. Siempre el paso difícil es el paso 2. De verdad, encontrar todos mis puntos críticos. Derivar es muy sencillo. Tabular es muy sencillo. Resolver las ecuaciones es donde a veces nos trabamos. Y resulta que resolver ecuaciones no es un tema de cálculo, es un tema de álgebra. Entonces, como pueden ver, la clave para no fallar en esto es saber álgebra. ¿Sí? Saber resolver ecuaciones. ¿Sí? Derivar es fácil, tabular es fácil. Y el punto más importante para su examen: responder. Interpretar, o como le quieran llamar. Este es el punto más importante. ¿Qué saqué de todo esto? Entonces la respuesta sería: la función tiene un mínimo. La función tiene un mínimo de... O sea, tengo que poner el valor mínimo. En este caso, un mínimo local. Tiene un mínimo local de menos 3, es decir, en x igual a 1. Y el otro sería: la función tiene un máximo local de 15.52 en x igual a menos 7 tercios. Así es como se interpretan estas. Si fueran un costoso o eso, pues se tiene un costo mínimo de tanto cuando la producción es tanto. O sea, se tiene un valor en algún valor específico de la variable X, o el otro podría ser Q de la producción. Entonces, esto es lo de máximos y mínimos. No es muy complicado. La parte difícil es, 1, el paso 0. Porque si yo no puedo determinar esa función a la cual le tengo que sacar máximo o mínimo, pues de nada me sirve saber lo demás. Entonces, y eso es a lo que en matemáticas se le llama planteamiento de problemas. Y el planteamiento de problemas no es algo que no es algo que se pueda enseñar, es algo que uno va aprendiendo con la práctica.
Es algo que utiliza mucho el método de la heurística, que es he practicado problemas muy parecidos y estos se resolvían de esta manera. Entonces, plantear ecuaciones o plantear funciones depende mucho de la práctica, de que más o menos algún problema lo puedan plantear a través de algunos otros problemas que se plantearon de manera similar. Pero recuerden que todas las funciones generalmente les van a salir distintas. Es nada más el método para el planteamiento. Después viene el paso de cálculo, que es derivar. Y eso es todo lo que se ocupa el cálculo. Después viene el álgebra. Igualar a cero y resolver la ecuación para encontrar los puntos críticos. El paso 3, clasificar los puntos críticos. A mí me gusta clasificarlos mediante tabulaciones, porque en la tabulación aparte los estoy evaluando y yo necesito la evaluación para poder responder, para poder interpretar mis resultados. Entonces, si tabulamos, generalmente matamos 2 pájaros de un tiro. Si tabulamos, ya tenemos la evaluación. Entonces, ya en la evaluación, nada más tengo que interpretarlo, siempre indicando a qué función es la que estoy trabajando, si estoy teniendo un mínimo o estoy teniendo un máximo, de cuánto es ese mínimo y máximo y en qué punto se alcanza ese mínimo o máximo. No sé si tengan alguna duda. Creo que no, profe. Espero que no. ¿Sí? Bueno, esos son los máximos y mínimos locales. ¿Sí? Se clasifican, bueno, aquí están todos los demás puntos de ese mismo, nos dan acá. Por ejemplo, podríamos hacer vamos a hacerlo. Hacer este ejemplo y de nuevo veremos que lo complicado es resolver la ecuación. En este nos dice hallar los máximos y mínimos locales de esta función x cuadrada que multiplica el logaritmo de x. Entonces ya tengo paso 0, ya tengo mi función. Paso 1, derivar. Ahorita lo vamos a hacer rápido para que vean que es muy rápido. Derivamos. Hay que identificar que tenemos una multiplicación. Entonces derivamos utilizando la multiplicación. Primero por derivada de la segunda más la segunda por derivada de la primera, que sería x cuadrada. La derivada del logaritmo de x es 1 entre x. La derivada de x cuadrada es 2x. Simplificamos un poquito. X cuadrada entre x me da x. Y esto nada más lo escribo al revés. Primero el polinomio y luego el logaritmo. Entonces, esta es mi derivada. Segundo paso. Tomo esa derivada y lo igualo con 0. Y tengo que resolver esto. Ok, ¿cómo resuelvo esto? Hay muchas formas. En el libro viene de cómo se podría despejar la x, porque aquí tengo la ventaja de que primero el logaritmo de la x no puede valer 0, porque el logaritmo de 0 no existe. Entonces la x no puede valer 0 y entonces yo podría despejar la x. O sea, yo puedo decir, paso esta x restando, paso el 2x dividiendo, se cancela la x porque la x no vale 0, me queda el logaritmo de x igual a menos 1/2 y saco una exponencial. X sería la exponencial a la menos 1/2. La exponencial a la menos 1/2 a la menos 0.5 viene a ser 0.61. Entonces aquí x vale 0.61 y nada más tendría un punto crítico. Esta es una forma. Otra forma de hacerlo es tabulando. Aquí pues no a todos se nos hubiera ocurrido hacer esto, porque muchos nos hubiéramos pasmado nada más al ver que nuestra ecuación era esta. Dicen, ay, ¿esto qué es? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Quién sabe? O sea, ¿se nos puede llegar a olvidar? Entonces nosotros tenemos que tener las herramientas para poderlo resolver.
vamos a hacerlo. Hay muchas formas de resolverlo. Lo podríamos incluso, por ejemplo, tabular. Si tenemos calculadoras que tabulan, pues vamos a hacerlo tabulando. Estas calculadoras, muchos de ustedes han de tener una como esta. Esta tiene aquí una que dice Solve. Aquí en esta parte. Esta arriba dice Solve. Entonces podrían resolverlo ahí. O sea, podrían escribir x más 2x logaritmo de x y le dan shift solve y le dicen resuelve para qué valor. Ustedes dan cualquier valor, la calculadora hace sus cuentas y les da la respuesta 0.6065, que es 0.61 por el redondeo. Si chequen, es exactamente lo mismo de e a la menos 0.5, 0.6065. Lo malo de aquí es que cuando resuelven se borra. También pueden resolverlo igualándolo a 0. O sea, pueden escribir la ecuación tal como la quieren resolver. O sea, pueden escribir x más 2x logaritmo de x. En el caso de que tengan una ecuación igual a otra cosa, no, o sea, no igual a 0, alfa, ponen el igual. Sí, y a esto le dan resolver. Resolver para x igual a... ¿no? Y les da las cuentas. Es otra forma. Pero bueno, no todos tenemos estas calculadoras. La mayoría tiene calculadoras de... dejen ver si está... No, no está aquí. La mayoría tenemos calculadoras, como estas, de las que nada más tabulan. Si yo tengo una calculadora de estas que tabulan, pues lo que tengo que hacer es tabular para encontrar el valor. Escriben la función x más 2x logaritmo de x. Podríamos empezar en 0, terminar en 100, ir de 10 en 10. Y lo que tengo que hacer es buscar cambios de signo. Como pueden ver, en la parte de la derecha va creciendo. Cada vez es más grande. Entonces mi solución no está en estos intervalos. Mi solución debería estar en el primero, de 0 a 10. Entonces lo único que hago es hacer lo mismo, de 0 a 10. Siempre donde ustedes vean el error, cerca de ahí puede estar la solución. Ahora vamos de uno en uno. Es en el caso de que haya algún error. Si no hay errores, está donde hay un cambio de signo. Como pueden ver, aquí sigue creciendo. Entonces mi solución podría estar entre el 0 y el 1. Entre el error y el 1. Entonces tabulo de 0 a 1 y voy de punto 1. Aquí tengo negativos y cambia a positivo entre punto 6 y punto 7. ¿Sí? Los valores de la f entre punto 6 y punto 7, entonces tabulo entre punto 6, punto 7 y punto 0,1. Y de nuevo busco un cambio, está entre punto 6 y punto 61. No, sí, punto 6 es negativo, punto 61 es positivo, los demás ya son positivos. Entonces el cambio de signo está aquí en el primero, punto 6, punto 61. Tabulo entre punto 6 y punto 61. Y ahora punto 001. El cambio está entre punto 606 y punto 607. Entonces, punto 606, igual, punto 606, punto 607, y en este era punto 001, como aquí dice por 10 a la menos 3, ahora necesito ser por 10 a la menos 4, es decir, punto 3 ceros y un 1. Y el cambio está aquí. Está entre puntos 6065 y puntos 6066. Como nada más quería 3 decimales, lo puedo dejar en punto 66. Y aquí ya tienen 3 decimales iguales. Aquí está la solución entre punto 66 y punto 65. Entonces, x igual a 0.66.
¿sí? O directamente si se hizo el despeje. Entonces, como ven, lo más tardado es el paso 2. Recuerden, era e a la menos 0.5 y pueden verificar que en efecto es 0.66 y un 5. En que estaba entre 0.6065 y 0.6066. Entonces, este es otro método. Tabular no necesita nada de matemáticas. Entonces, aun cuando no sepan cómo resolver una ecuación, con una calculadora ustedes pueden encontrar la solución. ¿Sí? Lo más recomendable sería que pudiéramos hacer esto, hacer un despeje, porque el despeje es 100% exacto. Si no, pues ahora sí que, pues si tienen una calculadora a las que resuelve ecuaciones, pues tendrían ventaja. Si no tienen una calculadora que resuelve ecuaciones, pues ojalá al menos tengan una que tabula. Y si no tuvieran ninguna de esas, se puede tabular también en las otras, nada más que es más tardado. Pero después vamos a aprender a resolver ecuaciones, incluso en una calculadora de las otras, de las más sencillas, pero necesitamos un poquito más de las aplicaciones de la derivada, porque la derivada nos va a volver a servir o nos va a volver a ayudar a resolver ecuaciones. Entonces ya tengo el punto crítico, clasificar. Tercer paso, clasifico. Entonces hago una tabulación. Tabulo valores. Mi valor crítico es 0.606. Tabulo un valor que esté antes, pero recuerden que el 0 no puedo llegar porque me marca error. Entonces uno que esté antes, 0.5. Uno que esté después, el 1. No tienen que estar a cierta distancia ni nada, nada tiene que estar antes, tiene que estar después. Y ya esto es lo que tabulo. Mi calculadora, caray, borré la calculadora. Lo que tengo que hacer es tomar la calculadora y sustituyo en ella. Recuerden que sustituye la función original. Entonces aquí, 0.5 lo guardo en x cuadrada logaritmo de x menos 0.17 en el 0.66 ahí tengo menos 0.1839 0.18 y en el 1 creo que da 0. Sí, 0. Entonces, como pueden ver, como es negativo, es más pequeño. Entonces, es más pequeño que los dos. Es más pequeño que el de arriba y que el de abajo. Entonces, tenemos un mínimo. Y ya es lo que podríamos concluir. 4. Interpretamos la función tiene un mínimo de menos 0.18 en x igual a 0.606. ¿Sí? Y así es como los podemos hallar. No sé si tengan alguna duda. Aquí. Si no hay dudas, entonces esto sería todo por hoy. El sábado entregarían la siguiente actividad. Ahorita todavía me falta subir esta y ya le estoy dejando más. Entregan hoy la 82 y el sábado se me hace que hasta el martes. Sí, el sábado. El sábado tempranito podemos checar algo de aquí. Algún otro ejemplo. Y aquí nos dicen directamente calcular máximos y mínimos de las funciones. Dejen ver cómo está. Si no tienen que plantear.
Determinar la función de costo promedio, el nivel de producción, costo promedio, menor costo promedio. Determinar el nivel en que el costo promedio es igual al costo marginal. Maximizar ingreso. Sí, la podrían contestar sin ningún problema. Sí, el sábado entonces sería la página 88. ¿Sale? Y por el día de hoy sería todo, jóvenes. Cualquier duda que tengan también de esto, vayan leyendo un poquito. Y si no hay, pues, bueno, si tienen alguna duda, pues me mandan algo. Y si no, pues, nos veríamos entonces el sábado. Que pasen muy bonito día. Bye.